esta palabra que vamos a compartir, en lo particular, me ha ministrado muchísimo, porque es una costumbre y impresionantemente así ministrábamos. Pensar que venimos a nosotros darle al Señor, que venimos nosotros a presentarle ofrenda, y de hecho presentamos ofrenda, pero el concepto genuino de lo que está pasando cuando nosotros venimos a rendirle culto al Señor, muchas veces no lo tenemos claro. Pero por la palabra, en este día, yo estoy segura de que vamos a entender muchísimo mejor lo que sucede cuando decidimos venir a darle ofrenda a nuestro Señor. Nosotros podemos ver en todas las Escrituras cómo el Señor se ha encargado de que nosotros seamos librados de la idolatría. Él ha puesto un cerco a nuestro alrededor para que nosotros podamos ver que Él es lo importante, que Él tiene que ocupar el primer lugar en nuestras vidas, que nuestro Padre del cielo debe ser el centro de nuestra existencia en esta tierra, que Él es nuestro dueño, que nosotros a Él le pertenecemos. Nosotros nos damos cuenta cómo Noé y su familia, únicos sobrevivientes de una sociedad corrompida, de una sociedad idólatra, de una sociedad dañada, presentó ofrenda a su Creador como una muestra de: estoy consciente, estoy muy claro en que tú eres mi dueño, en que yo te pertenezco a ti. Vemos el caso de Abraham. Abraham pasó por muchísimas pruebas y de repente el Señor le dice: dame a tu hijo, a tu único, al que amas, entrégamelo. Y como una ofrenda viva, en obediencia, con un corazón humillado, su hijo y él, los dos, fueron a obedecer a su Señor. El hijo de la promesa, el del pacto, entrégamelo. Él fue en obediencia a hacerlo, pero el Señor proveyó el cordero del sacrificio, proveyó el cordero del sacrificio. Y quiero que guarden esto en sus corazones. Di conmigo: es que mi Padre se acerca a mí. Y nosotros tenemos que entender, amados, que la obediencia a su palabra, el temor de Él, el caminar conforme a su diseño, a su voluntad, olvidándonos de nuestra voluntad, del diseño propio, cuando éste contradice el diseño del cielo, es lo que significa una verdadera adoración a su nombre. Nosotros tenemos que entender que Él es nuestro dueño, que se trata de Él, que dependemos de Él y que nuestra única función es hacer su voluntad, es obedecerlo y estar conscientes de que Él tiene el control de nuestras vidas. Anoche tuve un sueño. El Señor me habla en sueños muchas veces. Y en ese sueño había como una actividad de la congregación y había un pastor invitado. Entonces ese pastor invitado iba a ministrar a Noel. Tomó a Noel y lo llevó hacia un precipicio. Escucha esto, hacia un precipicio. Ministrándolo, ya Noel estaba todo tirado hacia el precipicio. Yo veía su cabeza hacia el precipicio, su cuerpo entero hacia el precipicio. Y este hombre le hablaba y lo ministraba y lo tenía sostenido como de los muslos, de la cadera hacia abajo. Y cuando yo he visto aquello, no, digo, pero este hombre tiene problema, pero ¿cómo él está haciendo eso? No, él se va a caer, está a punto de irse por el precipicio. ¿Qué yo veía? El precipicio. Yo veía que Noel estaba en un peligro inminente y que este hombre estaba muy tranquilo ministrándolo y hablándole. Levanta a Noel y de repente veo una escena donde ese mismo hombre me decía a mí que me iba a ministrar y lo iba a hacer y que tenía que ser de la misma forma.
Y yo le dije, no, o sea, mi reacción primera, no. O sea, yo inmediatamente pensé en el precipicio. Pero ese hombre tenía una autoridad imposible de rebatir. Y como cordero, fui a esa administración. Y de igual manera, me vi con todo mi cuerpo inclinado hacia el abismo. O sea, yo no le puedo, o sea, yo no tengo palabras para impartirles el abismo que yo veía. O sea, era horrible humanamente, como el precipicio, el monte del precipicio por donde iban a tirar al Mesías. Algo así. Me ministró y luego todo continuó. Y yo le decía, Señor, ¿qué me quieres decir con este sueño? Claro, yo entendía que ante el precipicio no nos vamos a caer. Ante el precipicio, por más cerca que lo veamos de nosotros, la situación, el problema, no nos vamos a caer. Pero luego el Espíritu me ministró todavía más profundo. Y entendí ese mensaje claro, donde el Señor nos está diciendo, no se trata de ustedes, se trata de mí. Yo los tengo sostenidos. No importa el problema grave que tengan por delante, no importa la incertidumbre, no importa que ustedes vean todos los caminos cerrados, no importa que no tengan salida, estamos esculpidos en la palma de su mano, Él nos tiene agarrados. Pero fíjense que en el sueño que yo veía el abismo que estaba Noé a punto de caer y en el que yo iba a caer también. Pero el Señor nos manda a quitar la mirada del abismo y ponerla en aquel que nos tiene sostenidos. Poner la mirada en Él. Muchas veces vemos, como estábamos Noel y yo en el sueño, que nuestro cuerpo entero se van a ir por el derricadero completo. O sea, era inminente, o sea, era imposible humanamente que no nos cayéramos. Pero Él nos tenía sostenido y estaba detrás. No lo veíamos, pero sentíamos esa seguridad detrás nuestro. Se trata de Él. Dilo conmigo otra vez. Se trata de Él. Se trata de Él, no de nosotros. Y vamos a ministrar nuestro ser interior por un momentico. Y vamos a declarar juntos que se trata de Él y no de nosotros. Pon tus palabras en mí. Quiero vivir en tu voluntad. Escribe tu historia en mí. Quiero estar cerca de ti. Vivo para cumplir tus sueños. Quiero estar cerca de ti. Verías perfecto mi camino. Viviré junto a ti. Se trata de ti, de ti. Se trata de ti, Yahshua. Se trata de ti, mi adoración. Se trata de ti. Se trata de ti.
vivamos para cumplir sus sueños. Que no sean los problemas alrededor de los que vivamos, sino que vivamos alrededor de esa palabra que nos ha dicho que se trata de Él y no de nosotros, que Él nos tiene sostenidos, Catherine, sostenida en sus manos. Y por más difícil en el camino, por más obstáculos, por más piedras, Él te sostiene y no te vas a caer, no te vas, no, el enemigo no podrá vencerte. Y así vemos en la palabra del Señor, en el libro de Levítico, en el capítulo 1, donde la palabra nos dice que Yahweh, nuestro Señor, llama a Moisés. Vamos a ir a la pantalla y vamos a leer esta palabra y quiero que se concentren muy bien, porque indudablemente muchos de nosotros, y así era yo también, cuando vemos en Levítico todas estas ofrendas, que si la ofrenda de harina, que si la ofrenda de la avecita, que si la ofrenda de la ovejita, que si la ofrenda del toro, tú dices, ¿qué es esto? Ya eso pasó y ya eso no tiene nada que ver con nosotros. Y de hecho, vamos a ver que el ritual en sí pasó, pero que hay un mensaje poderoso para nuestro hoy, detrás de cada tipo de ofrenda que el Padre le ordenó a Moisés que le dijera al pueblo que hiciera. Y vamos a ver la finalidad. Y yo sé que vamos a ser grandemente edificados porque les digo yo que lo fui. O sea, para mí esta prédica fue que no les puedo explicar este estudio. Entonces vamos a ver. Yahweh llamó a Moisés y le habló desde la tienda de reunión diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de vosotros traiga una ofrenda a Yahweh, traeréis vuestra ofrenda de animales, del ganado o del rebaño. Si su ofrenda es un holocausto del ganado, ofrecerá un macho sin defecto. Lo ofrecerá a la entrada de la tienda de reunión para que sea aceptado delante del Señor. Ahí tenemos que estar claros. Todo animal, todo lo que se fuera a llevar tenía que ser sin defecto. No podía tener una pata rota, ni faltarle una oreja, ni nada de eso. Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, o escuchen esto, y estamos hablando del pecador, el que va a ofrecer la ofrenda por el pecado. Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, que es el animal, y le será aceptado para hacer expiación por él. Entonces degollará el novillo delante de Yahweh, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán por todos los lados sobre el altar que está a la entrada de la tienda de reunión. Después desollará el holocausto y lo cortará en pedazos. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego en el altar y colocarán leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, arreglarán las piezas, la cabeza, el sebo sobre la leña que está en el fuego sobre el altar. Pero las entrañas y las patas las lavará él con agua, y el sacerdote lo quemará todo, diga conmigo todo, sobre el altar como holocausto. Es ofrenda encendida de aroma agradable para Yahweh. Mas si su ofrenda para holocausto es del rebaño, de los corderos o de las cabras, ofrecerá un macho sin defecto. Y lo degollará al lado del norte del altar delante del Señor, y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán la sangre sobre el altar por todos los lados. Después lo dividirá en sus piezas con su cabeza y el sebo, y el sacerdote los colocará sobre la leña que está en el fuego, sobre él. Pero las entrañas y las patas las lavará con agua, y el sacerdote le ofrecerá todo, quemándolo sobre el altar. Es holocausto, una ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor. Mas si su ofrenda para Yahweh es un holocausto de aves, entonces traerá una ofrenda de tórtolas o de pichones. Y el sacerdote la traerá al altar, le quitará la cabeza y la quemará sobre el altar, y su sangre será exprimida sobre el costado del altar. Le quitará también el buche con sus plumas y lo echará junto al altar hacia el oriente en el lugar de las cenizas. La henderá después por las alas sin dividirla, y el sacerdote la quemará en el altar sobre la leña que está en el fuego. Es holocausto, una ofrenda encendida de aroma agradable para Yahweh. ¿Cuántos entendieron esto? ¿Aló? Pero lo van a entender ahora en pocos minuticos. Ustedes verán qué lindo, como diría la pastora Mili, es esto. Y de verdad que es lindo, es hermoso. Porque nosotros estamos viendo aquí
cómo el Señor se acerca. Cada ofrenda, cada uno de esos animales, de esas aves, era el método que el Señor usó para acercarse a nosotros. Yo quiero que abran su entendimiento del amor tan grande del Señor por su pueblo. Esos sacrificios, todos esos sacrificios tenían la finalidad de Él acercarse a ti, acercarse a mí en aquel entonces, porque el Mesías no había derramado su sangre en el Calvario. Y vamos a explicarlo de cerca. La palabra ofrenda, y lo que vimos ahí son diferentes tipos de ofrenda, es todo lo que dice ahí. Los diferentes tipos de ofrenda y la manera en que había que ofrendarla. Entonces la palabra ofrenda viene del hebreo corbán, que significa lo acercado. Viene de la raíz karaf, que significa estar cerca, y karof, que es inevitable, que es ineludible. Entonces, cuando nosotros estudiamos esto, nos damos cuenta que la ofrenda, mediante esa ofrenda, nuestro Padre se acerca a nosotros. De la misma forma que Él proveyó el cordero cuando Isaac iba a ser sacrificado, de esa misma forma Él provee el cordero, lo acepta para que Él pueda estar cerca de ti y toda división entre el pueblo y el Señor se quitara. Él nos permite estar cerca, amados, cuando nosotros le brindamos una ofrenda. Y miren lo que dice la carta a los Romanos en el capítulo 10. Pero la justicia que es de la fe, dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para hacer bajar al Mesías. ¿Quién descenderá al abismo? Esto es para subir al Mesías de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está vamos a leerlo juntos. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas, vamos juntos, que si confiesas con tu boca a Yahshua por Señor y crees en tu corazón que Yahweh le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: no será avergonzado. Qué hermoso. ¿Qué nos está diciendo? Nosotros no tenemos que subir al cielo para buscar al Mesías. No tenemos que buscarlo en el mar para buscar la palabra. Ya nos fue dada, porque el Mesías, Jesús, Yahshua, es la palabra. Él es el verbo. Y ya Él murió en el Calvario para entregarse a nosotros y darnos la vida, amados míos, que es su palabra. Pero fíjate cómo esto se concatena con Deuteronomio 30 en sus versos 12 al 14. Dice: no está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo para traérnoslo y hacérnoslo oír a fin de que lo guardemos. Ni está más allá del mar para que digas quién cruzará el mar por nosotros para traérnoslo y para hacérnoslo oír a fin de que lo guardemos. Pues la palabra, di conmigo, pues la palabra está muy cerca de ti, en tu boca, en tu corazón. ¿Para qué? Para que la guardes. Entonces ahí nos estamos dando cuenta cómo a través de Jesucristo el Señor se acercó a nosotros. A través de Él, el Padre se acercó a nosotros, amados. No fuimos nosotros que nos acercamos a Él. Nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos. Nosotros no tenemos la fuerza para cumplir la ley, ni ellos la tenían en aquel entonces. Es a través de Jesucristo, a través de Yahshua HaMashiach. Si no, no hay otra manera, no hay otra forma. ¿Cuántos lo entienden? Y esto tiene que ministrar nuestro ser, porque esto es una muestra de su amor. Él está cerca, su palabra está en tu boca, amada, amado, en tu boca. Y nosotros tenemos que guardarla y creerlo en nuestro corazón. Cerca, no hay pretexto.
Esto es una muestra de su fidelidad por nosotros. Es una cosa ineludible. Yo no puedo pensar que yo tengo que salir a buscarla, ir al cielo, debajo del mar. No, Él vino y se acercó a mi vida y me dio su palabra que era Él mismo, para que yo la guarde, para que yo la ponga por obra. ¿Y cuál es la finalidad, amados? Que nos vaya bien, que estemos bien donde quiera que vayamos. Entonces la carne no puede sujetarse. Si Jesucristo, Yahshua, no viene a la tierra, era imposible, amados, imposible. Miren qué dice el libro del profeta Isaías en el capítulo 59, versos 20 y 21. Y vendrá un redentor a Sión, y a los que en Jacob se aparten de la transgresión, declara Yahweh. En cuanto a mí, dice el Señor, este es mi pacto con ellos. Mi espíritu que está sobre ti y mis palabras que he puesto en tu boca no se apartarán de tu boca, ni de tu boca, ni de la boca de tu descendencia, ni de la boca de la descendencia de tu descendencia, dice el Señor, desde ahora y para siempre. Di conmigo, se trata de su palabra. Se trata de su palabra. Y hay un plan, y vuelvo y les repito, como siempre les digo, nuestro Dios es un Dios de familia, de generación. No se apartará de ti, ni de los hijos de tus hijos. ¿Cómo se llaman los hijos de tus hijos? Nietos. Ni de los hijos de tus hijos. ¿Cómo se llaman? Nuestro Dios es un Elohim de generaciones. No podemos pensar solo en nosotros. Los padres tienen que tener la mente puesta en esta verdad, enseñar a sus hijos, repetirle la palabra, instruirlo, porque la palabra está en tu boca. La palabra se ha acercado porque nuestro Dios se ha acercado. Y tenemos que tener esto como una verdad irrefutable en nuestras vidas. Corbán es la ofrenda, es lo que se acercó a nosotros para nosotros poder estar cerca de Él, para que nosotros podamos ser aceptados por Él y no haya separación entre nosotros y nuestro Señor. El corbán, esa ofrenda, es un espacio en el mundo espiritual que nuestro Señor prepara para que nosotros estemos cerca de Él, porque Él es fiel, para que nosotros saboreemos su fidelidad, para que nosotros conozcamos más acerca de su amor, de cuán grande, cuán ancho, cuán profundo es el amor que nuestro Padre del cielo ha tenido por nosotros. Mire lo que decía el salmista en el Salmo 73: mas para mí estar cerca del Eterno es mi bien. En Yahweh el Señor he puesto mi refugio para contar todas sus obras. Y esto ministra nuestro ser, porque nos está diciendo qué claro estaba el salmista al decir esto, que él sabía muy bien que por cuanto él había hecho del Señor el centro de su vida, que por cuanto él había hecho de él su refugio, él contaría sus obras, aleluya, él contaría sus maravillas. O sea que no hay manera de que tú hagas del Señor Yahweh, nuestro Dios, tu refugio, y que tú no empieces a contar sus maravillas. Relaciones entre padres e hijos restauradas, economía fortalecida, matrimonios levantados, restaurados, vidas restituidas, porque ese es el diseño del cielo, para aquel que hace de Él el centro, para aquel que hace de Él su refugio. Él se acercó, y esto tiene que ver, amados míos, con su condición de una fidelidad que es inmutable. Diga conmigo, su fidelidad no cambia. Wow. Entonces, cada vez que el Señor le quería acercarse al pueblo, le permitía poder ofrendarle ese animalito para poder estar cerca de su pueblo. El pueblo pecaba, y cada vez que el pueblo pecaba, ese amor, ese animal, era la manifestación tangible de su amor, porque por ese animal que podía ser llevado como una ofrenda, entonces el Padre podía acercarse a ese pueblo, a ese hombre que había pecado, y entonces poder hacer la obra de cubrir ese pecado.
la persona pecó. Entonces, ¿qué hacía? Llevaba el animalito al altar de bronce. Entonces imponía las manos. Yo quiero que se concentren bien, porque esto nos va a llevar a nosotros a entender cuán grande ha sido el sacrificio que el Mesías hizo por nosotros. O sea, cada vez que pecaban, tenían que llevar el animalito. Si tenían mucho dinero, llevaban un toro. Si un chin menos, una oveja. Si un chin menos, una besita. Si menos y no tenían nada, ofrenda de harina. Porque el Señor no va a negociar la ofrenda porque tú tengas poco dinero o porque tú no estés trabajando, porque no. Tenemos que estar enfocados en esta verdad. No importa el estilo de vida que tú tengas, no importa la economía que tú tengas, nosotros tenemos que estar ofrendándole a nuestro Señor todo nuestro ser, nuestra vida misma. No hay limitaciones. Entonces vemos que cuando la persona llevaba ese animalito, cual fuere, tenía que imponer las manos sobre ese animal. Entonces, figuradamente, que el pecado de la persona que llevó el animal porque pecó, se transmitía al animal. Y la vida del animal pasaba al pecador que había llevado el animal en ofrenda. ¿Se entiende? Entonces, de esta manera, al derramar la sangre completa, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, entonces, ¿qué sucedía? Que la persona salía con el pecado cubierto. Y así, cada vez que pecaba, tenía que hacer una y otra vez. Una y otra vez. Yo quiero que vayan conmigo. Si no entienden algo, levántenme la mano, así lo haremos hoy. Porque lo importante es que esta verdad salga clarificada en cada uno de ustedes. ¿Todos están entendiendo? Entonces, ¿qué pasa? Era como que el animal cargaba el pecado del que pecó. Entonces, como el animal cargaba el pecado y la vida del animal figuradamente pasaba al hombre que fue y llevó el animal porque pecó, entonces salía, ya, el Señor me perdonó. ¿Se entiende? Wow. Ustedes se imaginan lo que el Señor ha hecho con nosotros. Ustedes se imaginan que cada vez que tú peques, o de palabra, o de pensamiento, o de lo que fuera, tú tengas que ir a matar a un animal y derramar la sangre de ese animal, y ir para el templo y ponerle la mano y esperar. Para que nada más empezando por ahí, usted tiene que valorar lo que Jesucristo hizo a favor de todos nosotros. Miren qué dice el libro del profeta Isaías en el capítulo 53. Wow. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades. Él cargó con nuestros dolores, con todo. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Yahweh, afligido, mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. Pero Yahweh, nuestro Señor, hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió su boca. Todo lo vivió, todo lo vivió. Él fue ese animal. Él fue el que se puso como si fuera ese animal y llevó nuestros pecados sobre Él, amados míos, para darnos vida a nosotros, para que hoy tú y yo estemos cerca. Entonces yo te pregunto, ¿quién se acercó? ¿Tú o Él? ¿Cómo no vivir con corazones agradecidos? ¿Cómo no vivir todos los días en esta tierra con los ojos puestos en Él y no en el abismo? Sabiendo que si Él dio a su Hijo para estar cerca, ¿cómo no va a sostenerte? ¿Cómo no va a guardarte? ¿Cómo no va a librarte?
¿Cómo no va a sacarte de la situación que te está aconteciendo? Yo oro para que tus ojos sean abiertos, para que tu entendimiento sea aclarado. No hay situación, ponle nombre, que pueda robarte el gozo, que pueda afligirte, que pueda derribarte. Porque Él te ha amado de tal manera que entregó a su Hijo y fue oprimido, afligido y no abrió su boca, como cordero al matadero, para llevar sobre Él el castigo que nos correspondía a nosotros. Él fue ese cordero que fue dado en ofrenda, amados, fue dado en ofrenda para darnos a nosotros vida. Y no una vida cualquiera, una vida abundante. Y para siempre perdonó nuestros pecados. De una vez y para siempre. Ya tú no tienes que estar derramando sangre de un animal, porque el sacrificio que hizo el Mesías fue suficiente para borrar todos nuestros pecados. Diga conmigo, todos nuestros pecados. Él se acercó porque Él es fiel. Tú y yo estábamos en delitos, en pecados, pero Él se acercó. Él fue el corbán, Él fue la ofrenda viva para que todo el castigo de nuestra maldad cayera sobre Él. Derramó su sangre completa. Él fue el sacrificio vivo, amados míos. Entonces hoy, nosotros, por lo que Él hizo, podemos ser el corbán. Nosotros somos la ofrenda. Nosotros somos la ofrenda para que Él se acerque. Y yo oro en el nombre de Jesús para que ustedes entiendan que somos ofrenda viva. Nuestras vidas son ofrenda. ¿Qué queremos decir con que nuestras vidas? Él lo hizo ya. Él lo hizo ya. Ya fue el cordero que se entregó por completo, que derramó su sangre, hizo el sacrificio de una vez y para siempre. Pero ahora nosotros tenemos que poner por obra en nuestro día a día eso que sucedió en el madero, eso que sucedió en la estaca cuando Él fue clavado en ella. Él quiere estar cerca, pero Él nos exige lo que el apóstol Pablo explicaba en la carta a los Romanos en el capítulo 12. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Yahweh que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, es un culto intencional. Dice, y no os adaptéis a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de nuestra mente para que puedan verificar, entender cuál es la voluntad de nuestro Dios de los cielos, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Y lo primero que nosotros vemos aquí, que el apóstol Pablo está rogando, como quizás yo le esté rogando a ustedes hoy, entiendan que tenemos que ser sacrificio vivo, entiendan que la obra que sucedió en el Calvario podemos establecerle en nuestro día a día, pero que nosotros tenemos que entender que Él se acercó. Y que nosotros ya no tenemos excusa porque Él se acercó. Y esta palabra habla primero de una consagración. Nosotros tenemos que entender que somos, como lo hemos estudiado los martes, los que estamos para que otros vean la gloria de Dios en nosotros. Somos los distinguidos, no para enaltecernos, sino para humillarnos y saber que somos diferentes, que somos distinguidos entre la multitud, porque tenemos costumbres diferentes, leyes diferentes, pensamientos diferentes. Entonces tenemos que tener una consagración completa. Su misericordia se ha extendido hacia nosotros de tal manera que nosotros podemos estar consagrados, apartados para un propósito, que es propósito eterno, que es propósito santo. Nosotros ya no estamos para propósitos del mundo, para dejar salir nuestros deleites carnales. No, amados, somos distinguidos en medio de esos que viven para los placeres de esta tierra. Hagan una consagración completa, cuerpo,
alma, todo el ser interior, pensamiento, todo tiene que estar de acuerdo al Señor. Presenten sus cuerpos. Tú puedes presentar tu cuerpo a Dios o al pecado, es nuestra decisión. O lo presento y hago lo que el Señor dice en su palabra, o sigo pecando y haciendo lo mismo que yo hacía antes, anulando en mi vida el sacrificio del madero, anulando esa ofrenda viva que el Mesías presentó en el madero. Tenemos que entender, amados míos, que es un sacrificio vivo. Es en el día a día, morir a quienes éramos, para vivir con una nueva naturaleza. Hemos sido vestidos de una nueva naturaleza y por ella, con ella es que tenemos que caminar para nuestras reacciones, para nuestra forma de hablar, para nuestra forma de caminar. Pero muchas veces nosotros pensamos, basta con que mis oídos no oigan nada malo, basta con que yo hable palabras buenas, basta con que yo santifique mis ojos y no vea nada malo. No, la palabra nos exige mucho más de ahí, amados. Se trata de hacer lo que Él dice, no solamente abstener de hacer lo que yo sé que es malo, sino moverme a hacer lo que Él me dice que yo tengo que hacer y en la manera en que debo hacerlo, no como yo quiera pensarlo, sino como Él me dice que lo haga, porque vimos que es un culto intencional, es un culto racional. Yo sé que tengo que hacerlo así, intencionalmente yo lo voy a hacer así, porque así Él me ha mandado a hacerlo. Mi cuerpo completo, cuando la palabra nos habla de cuerpo, no es literalmente el cuerpo, sino todo lo que conforma nuestro ser, todo nuestro pensamiento, nuestra voluntad, nuestras emociones, todo tiene que estar al servicio de Yahweh, al servicio de mi Padre. Entonces, en esa muerte, en esa consagración, en esa santificación, yo voy siendo transformada. Tengo un esquema con el que vine al Señor que tiene que ir desbaratándose, deshaciéndose, para poder edificar el patrón, no del mundo, sino el patrón bíblico, lo que Él nos diga. Y es entrar a una nueva dimensión, porque cuando Yahshua murió en el madero y derramó su sangre, nos abrió un adelanto, nos dejó su espíritu, que son las arras, como un adelanto de lo que viviremos después. Pero ya nosotros entramos en ese milenio, entramos en ese mover diferente de transformación que no ha sido completado, pero que sí nos exige y nos demanda la manifestación del fruto del espíritu en todo amor, en toda paciencia, en todo gozo, en toda templanza, en toda fe, en toda benignidad. ¿Pueden entenderme? Es hermoso, amados, es hermoso, pero es intencional. Para que esto ocurra en mi vida, yo tengo que decidirlo. Vuelve y di conmigo, Él se acercó a mí. Entonces, si Él se acercó a ti, tienes que rechazar el modelo del mundo. Tienes que decirle no a las atracciones de esta tierra. Tienes que decirle no a las cosas paganas. Cuéstete lo que te cueste. No a lo que no es bíblico. No a lo que no viene del cielo, sino que ha sido impuesto por hombre en todas las áreas de la vida. Entonces, al igual que ayer, hoy tú y yo tenemos que entender que hay ofrenda que darle a nuestro Abba, a nuestro papá. Hay ofrenda que darle y hoy tú y yo somos esa ofrenda. Entonces vamos a ir ayer para que nos demos cuenta qué significa cada tipo de corbán, cada tipo de ofrenda que ellos le daban al Señor y cómo eso nos impacta nuestro hoy, en nuestro día a día. La primera ofrenda que nosotros vemos, el primer corbán que nosotros vemos. Yo llego, espérenme un momentico. Es que cuando me voy ya ustedes saben. Miren qué importante lo que dice la carta a los Hebreos en el capítulo 10, verso 5. Dice, sacrificio por el pecado no te complacieron y me preparaste cuerpo, aleluya. ¿Cuál fue el cuerpo que Yahweh preparó? A Yahshua, a Jesucristo fue el cuerpo que Él preparó. ¿Para qué? Todo con una finalidad, amados, que nosotros no estuviésemos separados de Él. Él se acercó y se acercó porque preparó cuerpo para que derramara la sangre y poder acercarse a nosotros. Entonces en el capítulo 1 nosotros nos damos cuenta cómo se habla de la ofrenda
en hebreo se llama olá, que significa reconciliación. La primera ofrenda que leímos, cuando no entendieron nada al principio, es de la olá, es la reconciliación. Ellos llevaban una ofrenda para reconciliarse porque estaban lejos, porque estaban en su pecado, estaban en su vida, en su mundo. Entonces tienen que venir a traer esa ofrenda para que el Señor vuelva a estar cerca de ellos. Olá en hebreo. Entonces nuestro hoy hay que entender que nosotros tenemos que venir al Señor y ser reconciliados con Él. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos lejos de su ley, pero cuando venimos a Él, porque reconocemos con todo nuestro ser que Yahshua es nuestro Señor, nuestro Salvador, que se hizo cuerpo para limpiarnos de pecado, para borrar nuestros pecados, entonces somos reconciliados con Él. Pero qué belleza, que no solamente somos reconciliados, sino que somos hechos ministros de reconciliación. ¿Qué significa eso? Que tú y yo tenemos que ser el instrumento del cielo para que el mundo se reconcilie con Yahweh, se reconcilie con nuestro Señor. No podemos estar dormidos, no podemos estar haciendo las cosas a nuestra manera, entretenidos y desenfocados con todo el afán del día a día. Tenemos que saber que en el trabajo, en la casa, donde quiera que estemos, somos un ministro de reconciliación. Diga conmigo, yo soy un ministro de reconciliación. Yo tengo que, porque la palabra está en mi boca, porque Él se acercó, que hacer mi boca una trompeta, que hacer mi boca el shofar, para declarar la verdad, para sacar de las tinieblas y traer a la luz a los que están en oscuridad. Pero dile al que está a tu lado, tienes que enfocarte. Es que si no nos enfocamos, amados míos, es imposible que nosotros podamos cumplir esta labor de reconciliación. En el capítulo 2, entonces vemos cómo la palabra nos está hablando. Acuérdense que es Yahweh que le está dando la instrucción a Moisés de cómo el pueblo tenía que presentarle ofrenda, porque él quería estar cerca, él no quería que estuvieran separados. Entonces aquí habla de la minjá. Minjá significa en hebreo el olor fragante. Era una ofrenda que le agradaba al Señor. Vamos a ver en qué consiste. Era una ofrenda de purificación, de limpieza. Ya tú estás reconciliado. Tú recibiste al Mesías, el Mesías es tu Señor y Salvador. Ahora tú eres un ministro de reconciliación para reconciliar a otros, para que otros vengan. Pero ¿qué pasa si pecaste? ¿Pecaste? ¿Fallaste? Entonces tenías que ir a hacer una minjá para que tú pudieras volver a hacer olor fragante, ofrenda aceptada para el Señor, para que no tuvieras lejos, para que tuvieras cerca. Entonces, ¿en qué consiste? Bueno, había diferentes clases de este tipo de ofrenda de la minjá. La primera era la mala fe. No es mala fe, no. Malafé Tanur, que era la ofrenda horneada. Y yo decía, Padre, pero dime qué es esto, ofrenda horneada. Wow. Y qué lindo es cuando el Señor nos habla por su Espíritu. Porque venía a mí, ¿qué ofrenda le estás presentando al Señor cuando estás en el horno de fuego? Cuando estás en medio de la prueba, cuando esa llama está encendida, que tú piensas que te está ardiendo y que te van a quedar ceniza. O como cuando estábamos Noel y yo al borde del precipicio, que a punto de entender que seríamos lanzados por ahí. ¿Cuál es tu actitud? ¿Sigues dando testimonio de que eres un reconciliado? ¿Sigues dando testimonio de que eres un distinguido? Uno que ha sido santificado porque la palabra está en tu boca. Bueno, si metiste la pata porque el horno se encendió, entonces tenías que ir a llevar una ofrenda. Matar el animalito. Todas estas ofrendas eran matando el animalito, poniendo la mano sobre el animalito, derramando la sangre del animalito para que la vida viniera a ti. Entonces, en este caso, que era esta ofrenda horneada, era porque tú sabías que se te presentó una crisis y te volviste loco.
intolerante, ansioso, desesperado, mal humor, trataste mal a tus hijos, trataste mal a tu esposa, a tu esposo, entonces tenía que ir huyendo a hacer una malef tanur, horneada. ¿Para qué? Para que el Señor pudieses estar cerca del Señor y no lejos de Él. La segunda ofrenda era la mahabat, que era la de la ponchera. Entonces esta ofrenda se ofrecía por todos los pecados de las obras malas que tú hayas hecho. Fallaste, hablaste mentira, te fuiste con una ira, un pleito, cualquier obra, cualquier hecho que tú hayas ejecutado que estuvo mal y tú sabes que estuvo mal, que metiste la pata, entonces tenías que ir y presentar esta ofrenda. Ahí podemos poner, has sido indiferente, has sido negligente, te has involucrado en chismes, en murmuraciones, has estado rebelde, tu relación familiar ha estado quebrada. Entonces ahí tenías que ir a presentar esta ofrenda. Otro tipo de ofrenda que presenta este capítulo es la marjeshet, que es la del sartén, que son tus pensamientos. ¿Cómo están tus pensamientos? ¿Están pensando cosas negativas? ¿Estás siempre esperando una desgracia? ¿Estás pensando mal del otro? ¿Estás juzgando? Si este era el caso, entonces tenía que ir a presentar una ofrenda de marjeshet. Y acordémonos nosotros que la palabra nos dice en Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, y vamos a leerlo juntos, todo lo que es, todo lo que es, todo lo que es, todo lo que es, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en eso meditad. Entonces el Señor es claro en qué tiene que ocupar nuestro pensamiento. No pensamiento de desgracia, no pensamiento de destrucción, no pensamiento de juicio en contra del otro, sino todo lo bueno, todo lo puro. Entonces cuando llega el pensamiento que tú sabes que ni es digno, que ni es verdadero, que ni es justo, que ni es puro, que ni es nada amable, ni nada de honra, que no tiene ninguna virtud, entonces ¿qué tú haces? Tú puedes amamantarlo, volverlo a pensar y vuelve y piensa en lo mismo y vuelve, o puedes, que es lo que tienes que hacer conforme a la guianza del Espíritu, someterlo a la obediencia del Señor y empezar a cantar alabanza y a empezar a poner el pensamiento de la palabra, coger tu Biblia y empezar a decretar la palabra ya decretada por la boca de Dios en ella. Es una batalla y déjeme decirle que Satanás en nuestra mente tiene un campo de influencia, pero somos tú y yo que tenemos que quitarle esa autoridad, sometiendo los pensamientos y trayéndolo cautivo a la obediencia de la palabra. La otra ofrenda, acuérdense que estamos dentro de una misma ofrenda. Ahora viene la cuarta clase de ofrenda dentro de las mijá, que es el reshit, que es la ofrenda de primicias, lo primero que es apto, lo más importante. Entonces ahora, ¿cómo nosotros asociamos a nuestro hoy esa ofrenda? ¿Cómo está lo primero que le das al Señor? Tu tiempo, tus pensamientos, tu accionar. El reshit, lo que más valor tiene, lo primero que es apto. ¿Qué estás haciendo con eso? ¿Se lo está dando al mundo, al trabajo o se lo está dando al Señor? Tu dinero, ¿se lo está dando al Señor como primicia o se lo está dando al mundo o a los gastos comunes del día a día? Tu vida, ¿alrededor de qué está girando? ¿De la palabra del Señor o de tus propios asuntos? Ven, como cada ofrenda de ayer es una enseñanza para nuestro hoy. Esto es impresionante. Otra ofrenda, el bikurim, que era la primicia de cereales de los demás cultivos que hayan aparecido. Entonces ahí, cuando leo los demás cultivos, me doy cuenta de que todas las áreas de nuestra vida tienen que ser ofrenda para el Señor. Todos los cultivos que aparezcan, todo lo extra, tiene que estar sometido al Señor. Por eso fue que el Señor le dijo a Abraham, yo soy el Shaddai, anda delante de mí y sé perfecto, y yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Entonces estamos ligando el cumplimiento del pacto a nuestra obediencia. Yo te voy a multiplicar, yo te voy a bendecir, pero obedéceme.
aplica lo que la palabra dice en cada área de tu vida, eso es ser perfecto. Cuando cada área de tu vida está sometida a lo que Dios dice en su palabra, entonces tú tienes que saber, aunque no lo hagas por eso, lo haces porque entendiste que el Señor se acercó y te amó, pero por vía de consecuencia va a venir la bendición a tu vida. En el capítulo 3 vemos otro tipo de ofrenda de Corbán, que era el chlamín, que era la de las paces, cuando se quería dar gracias al Señor. En una graduación se iba y se presentaba, se te graduó un hijo, tú ibas y presentabas esa ofrenda de chlamín. Se te honraron en el trabajo, tú ibas y presentabas una ofrenda. Compraste una casa, tú ibas y presentabas, o sea, ofrenda de agradecimiento al Señor. Y yo te pregunto, ¿cómo está tu ofrenda de agradecimiento al Señor? Cuando tú abres los ojos al amanecer, gracias Señor por este día. Cuando cierras tus ojos, gracias Señor porque fuiste fiel, porque hasta aquí me has traído. ¿Cómo está tu ofrenda de agradecimiento? Le estás exigiendo al Señor, ¿por qué no tengo esto? ¿Por qué no tengo aquello? ¿Por qué no se ha cumplido esto? ¿Por qué sigo orando y tú no me respondes? O realmente le estoy diciendo gracias Señor por todo, gracias porque todo está obrando para bien. Yo me humillo delante de ti y te doy ofrenda de agradecimiento en este día, papá, porque yo sé que tú eres bueno. Y dilo conmigo, yo sé que tú eres bueno, papá, yo sé que tú eres fiel, papá. Ese tipo de ofrenda el Señor demandaba que le fuera dada. Entonces vemos que había ofrenda para reconciliación y ofrenda para purificación, que fue los diferentes tipos que hemos visto. Pero miren qué dice la carta a los Efesios en el capítulo 2. Recuerden que en este tiempo estaban separados de Yahshua, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin el Señor en el mundo. O sea, eso era antes de nosotros ser reconciliados. Así estábamos, oigan cómo estábamos, separados, excluidos de la ciudadanía de Israel, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa. O sea, no eran para nosotros esos pactos, porque no habíamos entrado en pacto. ¿Se entiende, verdad? Sin tener esperanza, amados, y sin Yahweh en el mundo. Pero ahora, ay, diga conmigo, pero ahora, en Yahshua, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido acercados por la sangre del Mesías. Esto es una cosa impresionante, amados. Él se acercó porque Él derramó su sangre, porque Él entregó su vida. Y ahora sí nos corresponde el pacto. Ahora sí nos corresponde la ciudadanía del cielo, no la de esta tierra. Ahora sí nos corresponde los beneficios de pueblo, porque eso es lo que Él busca, ser un solo pueblo, es su pueblo. Y todo esto, amados, es para nosotros. Miren lo que dice Isaías 43. Quiero que preste mucha atención a esto. El pueblo que yo he formado para mí, esto es doloroso. Proclamará mi alabanza, pero no me has invocado, Jacob, sino que te has cansado de mí, Israel. No me has traído las ovejas de tu holocausto, ni me has honrado con tus sacrificios. No te he abrumado exigiendo ofrendas, ni te he cansado exigiéndote. O sea, wow. O sea, ¿qué está diciendo el Señor? Óyeme, tú eres mi pueblo, yo a ti te formé, yo te reconcilié conmigo, yo me acerqué a ti, pero tú no me has traído ofrenda, tú no te has ocupado de ofrendarme tus pensamientos, tú no te has ocupado de ofrendarme tus acciones, tú no me has entregado tu cuerpo como sacrificio vivo, agradable a mí, tú no has hecho nada de eso, que es lo que yo te he pedido. Eso es lo que el Señor está diciendo aquí, y Él está diciendo, mi pueblo va a cantar mi alabanza. Eso es lo que está en el corazón de Él, que tú cantes sus alabanzas, que tú cuentes sus maravillas en tu vida, porque entraste en pacto, pero tú no quieres volverte una ofrenda viva a Él. Eso es lo que está diciendo aquí esta palabra. No trajiste el cordero, no me diste la ofrenda de Olá, no me diste la ofrenda de Milhá.
ninguna de esas ofrendas que estudiamos no me la diste. Entonces, ¿sabe lo que es peor? Que esta porción dice que el sacerdote encargado y responsable empezó a minimizar los hechos y a que presentaran cualquier ofrenda. No importa la ofrenda, date ahí, tráete una avecita ahí, sal de eso. Tráete ahí, no importa, una harinita ahí, una harinita y tírala ahí, ya saliste de eso. Así se pusieron los sacerdotes. ¿Y sabe lo que dice esta palabra? Oigan, no me has comprado con dinero caña aromática, ni con la grosura de tu sacrificio me has saciado. Por el contrario, me has abrumado con tus pecados y me has cansado con tus iniquidades. Yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo y no recordaré tus pecados. Hazme recordar, discutamos juntos nuestro caso. Habla tú para justificarte. Tu primer padre pecó y tus voceros prevaricaron contra mí. Oye, tus voceros. Por tanto, bueno, ahí dice profanaré a los príncipes del santuario, pero la realidad es que dice que los príncipes profanaron el santuario. Ustedes no se imaginan al Señor profanando, ¿verdad? Entonces lo que dice es que los príncipes profanaron el santuario y pusieron a Jacob como un anatema y a Israel como un oprobio. Oigan, como los responsables, los sacerdotes, los responsables de corregir, los responsables de alinear las vidas, se lo estoy ahora trayendo a nuestro hoy, los líderes, los responsables de dirigir al pueblo, los ancianos, responsables de tener una vida como ofrenda misma, no lo hicieron. Y como ellos no estaban en eso, tampoco le importaba lo que el pueblo hiciera. No importa, poniendo al pueblo como un anatema, como algo maldito, poniendo al pueblo como una blasfemia. O sea, las vidas del pueblo se convirtieron en un insulto para el Señor. ¿Ustedes están entendiendo esto? Hoy estamos prácticamente iguales. Muchos decimos que somos y estamos en las congregaciones diversas, pero los que liderean las congregaciones, que tienen la responsabilidad de asignar, de corregir, de enseñar, están cansados, no están en eso, muchas cosas. Y están poniendo al pueblo como anatema. Amados, el mismo Dios de ayer es hoy nuestro Dios. Él no varía. Y así como Él se acercó a nosotros, y eso implica un estilo de vida diferente, eso nos exige volvernos ofrendas vivas para Él. Y ya ustedes entendieron en el transcurrir de toda esta palabra qué significa ser esa ofrenda. Asimismo, nosotros tenemos que comportarnos, ser una ofrenda viva a Él. Y dice este verso que lo hizo por amor a su nombre. Es lo real, el original dice por amor a mi nombre. Por amor a mi nombre, a quien soy yo. Es que Él lo ha hecho y terminará derramando agua sobre el sediento, corriente sobre tu simiente y su bendición sobre tus descendientes. Pero tienes que decidir ofrendar tu cuerpo como sacrificio vivo. Después habla de dos ofrendas, una, la hatat, una porque te equivocaste, te puedes equivocar, entonces hacías una ofrenda hatat, o cuando tú sabías algo y no lo decías, otra clase de ofrenda hatat. Para todo el Señor quiere una ofrenda, pero hoy ya no de animales, porque el cordero se inmoló para siempre, una vez y para siempre. Ahora de nuestras vidas mismas. Miren que dice Hebreos 10, por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo o Yahshua, ofrecida de una vez y para siempre. Fuimos santificados por esa ofrenda que hizo Él de una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Yahweh, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies, porque por una ofrenda Él ha hecho
perfectos para siempre a los que son santificados. ¡Aleluya! Hebreos 13 nos dice, y se pueden ir acercando a la adoración, porque no tenemos aquí una ciudad permanente. Escuchen esto, por favor. Sino que buscamos la que está por venir. Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante él sacrificio de alabanza a Yahweh, es decir, el fruto de labios que confiesen su nombre. Y no os olvidéis de hacer el bien y la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada Yahweh. El bien y la ayuda mutua. De tales sacrificios se agrada nuestro Abba, nuestro Padre de los cielos. Yo quiero que inclines tu rostro, que te olvides de la persona que tienes al lado y que en este momento tú medites si ciertamente eres una ofrenda agradable al Señor, si realmente eres perfume grato a Él. Estás ofreciendo a tu Padre de los cielos en tu día a día, en tus relaciones? ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Cuáles son tus deseos? Estás viviendo una vida donde estás mostrando que de verdad el dueño de tu vida, de la tierra, de los cielos, de los mares, de todo lo que en ellos hay, el universo, se acercó a ti. Se acercó a ti por el sacrificio de su Hijo. Su Hijo se hizo corbán, se hizo ofrenda viva. Llevó sobre sí tu pecado, mi pecado. Derramó su sangre y nos dio vida nueva. Nos reconcilió y ahora nos pide que nos santifiquemos. Ahora nos pide que entreguemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo, agradable a Él, que es nuestro culto racional, intencional, determinado. Nada podemos ofrecerle que no sea un corazón quebrantado en su presencia. Un corazón rendido, con una voluntad rendida, con un conocimiento genuino e invariable de que Él es nuestro dueño, de que a Él le pertenecemos y que Él nos sostiene en todo tiempo, en todo momento, en toda circunstancia. No podemos soltarnos de su mano porque Él se acercó. Solo Él es digno. Solo Él es digno de nuestras vidas, de nuestra ofrenda, de nuestro tiempo. Solo Él es digno. Solo Él merece nuestra adoración. Solo a sus pies, ante Él, podemos postrarnos en genuina adoración. Solo a Él tienes que inclinarte. Él es digno y eternamente lo es. Soy
tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores. Me inclino ante ti, digno eternamente, digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino, porque tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Desde el principio, el anhelo de tu corazón ha sido estar con nosotros. Desde el principio, has amurallado a tu pueblo en contra de la idolatría. Es mi oración en esta noche que por esta palabra, habiendo entendido que tú te acercaste a nosotros, que tu palabra está en tu boca, en nuestras bocas para que la obedezcamos, yo oro creyendo que los aquí reunidos y todos los que puedan escuchar esta palabra por las redes, decidamos intencionalmente hacer de ti el centro de nuestras vidas, darte nuestra mejor ofrenda cada día, volvernos un corbán, una ofrenda, porque lo único que podemos darte es un corazón quebrantado, humillado, una voluntad rendida a ti, reconocer que nuestras vidas son una ofrenda de agradable aroma a ti, Padre. Que en el nombre de Yahshua